Hola, este es mi tercer video de Haciendo Código. En esta ocasión creamos un proyecto desde cero, real, que se puede ocupar. En un momento más les explicaré de qué va todo. Y bueno, la visión general del proyecto es iniciar en un main que le pida al usuario una ruta, y con esta ruta pueden pasar varias cosas, desde crear una carpeta, si no existe, crear un archivo .txt. Si ya existe renombrarlo con números consecutivos. Por ejemplo, en esta ocasión le pusimos gatitos a los archivos y sería, si no existe, pues gatito. Si existe ya un nuevo archivo con este nombre, es gatito 1, gatito 2, gatito 3, gatito 4, así consecutivamente. Bueno, todo este programa lo dividimos en clases, y en la clase 1, en la primera parte del código, podemos ver en esta parte donde dice lo de import root y import files, gatito file manager. Bueno, son las importaciones para acceder a una clase en específico, es decir, que esta parte las manda a llamar. La clase ruta input es un paquete input que usa para definir o administrar una ruta de archivo. La clase files, gatito files manager, viene de un paquete o carpeta llamada files, y esta es la responsable de gestionar las operaciones de entrada y de salida de los archivos. Bueno, aquí ya como sabemos, pues esta parte es importante porque pues sin ella no corre el código, y hablaremos de esta parte. La ruta input crea un objeto que se encarga de pedir la ruta al usuario. En esta parte de string ruta pide al usuario una ruta y la guarda. En esta parte de gatito file manager y eso, crea algo que sepa manejar archivos, ¿no? Pues digamos que hace el trabajo pesado, ya que el main no crea archivos, solo manda órdenes, o sea, la conecta con las clases. Entonces esta parte pues solamente es como para llamar pues atraer a los otros métodos, y pues para una vez que termina de correr todo el programa, pues te dice si se creó correctamente, ¿no? En esta parte que es system out print, que es como para imprimir el mensaje de que se creó correctamente el archivo una vez que ya correrá toda la ruta. Y vamos a hablar de la siguiente clase, la clase número 2, que bueno, en la primera, para empezar esta clase la hicimos y es la encargada solamente de pedir la ruta. En la primera parte, que es este paquete input, indica que esta clase pertenece al paquete input, que ya lo mencionamos como en la primera clase, que es el main. En el siguiente renglón es el que permite escanear, ¿cómo se llama? Si permite leer el texto del teclado. Sin esta parte pues no podría leer el texto del teclado, o sea, lo que ingrese el usuario, ¿no? Y digamos que en los siguientes renglones, en la parte de path representa rutas, o sea, es lo que digamos que cuando el usuario mete la ruta, lo lee, y paths ayuda a crear el objeto que se usa para definir el lugar en donde se va a crear pues sí, ¿no? Digamos el archivo. En esta parte de private final, pues private está solamente para esta clase lo usa, el final no se puede cambiar, y el system in es para el sistema de entrada del teclado, o sea, pues lee lo que el usuario escriba, digamos. Y bueno, en todo en conjunto esta parte leerá lo que el usuario escriba. Bueno, el public string es cuando pide la ruta. Aquí devuelve una string y cualquiera puede llamarlo como el main, o sea, esta parte es lo que hace que digamos que el main lo mande a llamar, ¿no? Después creamos el while
El while lo creamos porque es un bucle infinito en donde pide una ruta hasta que ésta sea válida, ¿no? En dado caso de que nosotros metamos una ruta incorrecta, te va a seguir apareciendo una ruta inválida, que ahorita es lo que vamos a ver con lo que va a imprimir en pantalla en dado caso de que la ruta no sea la correcta, ¿no? En esta primera parte pues nos pide a nosotros como usuarios ingresar la ruta en donde queremos crear el archivo. En esta parte intenta ejecutar el código, digamos lo que ya metimos, y en dado caso de que sea una ruta inválida, como ya lo mencionamos, esta parte convierte el texto en una ruta válida. Si esta falla, pues lanza una excepción, que es esta parte del tree, y si funciona, regresa a la ruta correctamente, ¿no? En esta parte de el catch, si el tree falla, muestra el mensaje y vuelve a pedir la ruta, como ya lo mencioné. Y en conclusión, esta clase solamente es para pedir datos, validar los datos y repetir hasta que esté bien. Esta esta clase no crea los archivos como tal, sino lo que lo crea pues es la siguiente, que sería el gatito file manager. Y bueno, en esta clase es la encargada de crear los archivos. La primera línea de código representa todo lo relacionado a los archivos. Después lo de Java Nino File Paths. Esta es una clase que fabrica métodos estáticos utilizados para convertir un URL en un path. Bueno, la siguiente línea de código, el de files, proporciona métodos estáticos para realizar operaciones de archivos como leer, escribir, copiar, mover y administrar atributos de archivos. O sea, pues, ¿qué quiere decir esto? Que crea carpetas, archivos y verifica si existen. En esta parte, bueno, digamos que esto es todo lo encargado de leer si hay excepciones o no en el código, o sea, si hay o no hay archivos, y si los hay, pues renombrarlos, por así decirlo, ¿no? Y bueno, iniciamos con esta línea de código que es el public void. Este no devuelve nada, solo recibe la ruta como texto. Y en la parte donde dice aquí paths directorio paths.git, que este es el que convierte el texto en una ruta válida y real, ¿no? O sea, que es lo que hace que lea como la ruta donde lo estamos metiendo y verificando que sea una ruta pues correcta, ¿no? Después esta parte crea una carpeta si es que no existe, y ¿cómo se llama? O sea, una vez que nosotros metemos ay, se me olvidó, ¿cómo se llamaba? La ruta, ¿no? Donde queremos crear el archivo, pues verificamos si existe la carpeta. Si no existe la carpeta, pues se crea la carpeta y en esta carpeta empezamos a meter los archivos txt. Bueno, creamos un if, ya que si la carpeta no existe, pues la crea. Y en la siguiente línea de código, que es lo de paths archivos, y esto es lo que llama atraer un método que busca lo de gatito.txt, y si existe crea uno con un número consecutivo, que es lo que les decía, ¿no? Que si por ejemplo ya existía el archivo, decía, no, pues gatito, y ya hay un gatito, entonces vamos a seguir con el siguiente gatito, que sería gatito 2, ¿no? Y pues lo crea los archivos ya físicos, ¿no? En donde se vean. En esta parte de aquí, ¿cómo se llama? Es la que maneja los errores, digamos, del sistema, como permisos, rutas imposibles, y si es que no existen estas rutas, pues las crea y envía un mensaje de error.
En esta parte pues digamos que si tú le pones una ruta inválida, pues te manda un mensaje en donde diga error al crear el archivo, ¿no? En la parte de la siguiente línea de código, que es esta, la de private paths, y esta es la única clase que lo ocupa, ya que no debe estar en el main. Es en donde inicializamos el contador, digámoslo así, ¿no? Que es la parte donde declara un entero y lo inicia en cero, digamos, y define un archivo para manejar una ruta. En el do, pues es el contador, donde inicia el bucle del contador, ¿no? O sea, una vez que veamos, como en la siguiente parte en la anterior parte, que era verificar si estaban o no estaban los archivos o las carpetas. Bueno, aquí inicia con el contador, ¿no? Si ya está el gatito txt, pues crea, crea esa parte, ¿no? De gatito más contador, que sería gatito 1, gatito 2, gatito 3. Y pues digamos que pues eso es lo que es esta parte, ¿no? Crear como ese bucle en donde lee archivos y los crea y nos regresa un retorno archivo que sería para regresar a esta parte en donde en el main, en donde inicia el código, para una vez que creó el archivo correctamente y que verificó que no había errores, nos imprime en pantalla archivo creado correctamente. Y ¿cómo se llama? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo lo usaríamos. Solo déjenme buscar una ruta de archivo. No puede ser.